Hay diferentes tipos de sexo, sin embargo, más allá del tipo de sexo que decidas tener, antes que nada necesitas tener una buena comunicación y el consentimiento de todas las personas involucradas. Aunque tener sexo puede causar tanto embarazo como enfermedades de transmisión sexual. Hay maneras de protegerte. Aquí, en un breve espacio con Nayoli, te comentaré los tipos de sexo. Hola mis queridos espectadores. Hoy tengo la oportunidad de hablarles sin tabú, buscando la manera de orientar, educar y transmitir esta valiosa información para llegar a ser mejores personas y hablarles claramente de los tipos de sexo, ya que hoy por hoy esta información debe llegar a todos para que sepan la realidad de la vida y tomen conciencia y actúen con los métodos necesarios para evitar enfermedades de transmisión sexual. Pero les haré un pequeño concepto de lo que es el sexo. Las personas definen el sexo de diferentes maneras. Algunas de ellas creen que el sexo ocurre solo cuando un pene se introduce en una vagina. Sin embargo, esto no es así para todo el mundo. Sin importar qué quiere decir el sexo para ti, tener sexo con otra persona requiere mucha responsabilidad. Antes de tener sexo, piensa en qué cosa te gusta hacer. Pregúntale a la otra persona con que se siente cómodo o cómoda haciéndolo. Y piensa sobre los riesgos que puede haber, como las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos, y cómo ayudar a prevenirlos. También es importante pensar en lo que no te gusta hacer y luego habla al respecto con tu pareja sexual. Si te encuentras en la mitad de algo que pensaste que querías hacer y cambias de parecer, esto está bien también. Puedes parar en el momento que quieras. Los diferentes de sexos incluyen el sexo vaginal, pene en vagina. En el sexo vaginal hay fricción en la zona de la vagina y los labios menores y sus zonas adyacentes. Si vas a tener sexo vaginal, también es importante usar anticonceptivos si no quieres quedar embarazada. El sexo vaginal es cuando el pene se introduce en la vagina. Algunas personas disfrutan mucho del sexo vaginal y otras no. Algunas personas con vulva, clítoris, tienen orgasmo solo con el sexo vaginal, mientras que otras personas no. Cuando se trata de sexo, a cada quien le gustan cosas diferentes y eso está bien. Asegúrate de decirle a tu pareja que te gusta y te hace sentir bien. Ten en cuenta que puedes quedar en embarazo o contagiarte de una infección de transmisión sexual si tienes sexo vaginal sin protección. Hay muchos métodos anticonceptivos diferentes para prevenir embarazos. También igual que con el sexo oral o anal. Usar condón puede ayudar a prevenir las infecciones de transmisión sexual. Sexo oral, contacto de la boca con los genitales. En el sexo oral se produce la estimulación con el contacto de la boca y la lengua en los genitales de la otra persona. ¿Qué es el sexo oral? Bajarle, comérsela, mamársela, chuparla. Son algunos de los nombres que se usan para referirnos al sexo oral. Usar la boca para estimular los genitales de otra persona. A algunas personas les gusta el sexo oral y a otras no. Hay quienes disfrutan hacerle el sexo oral a otra persona, pero no recibirlo y al contrario. Todas ellas son normales. Al final tú decides con qué te sientes cómoda y se lo cuentas a tu pareja. Una persona no puede quedar embarazada al tener sexo oral, pero si no te proteges puedes contagiarte de una enfermedad de transmisión sexual. Aunque tienes menos chance de contagiarte de una enfermedad de transmisión sexual a través del sexo oral que del sexo vaginal o anal sin protección. Siempre es mejor protegerse cuando tengas sexo. Usa un condón para cubrir el pene, una barrera de látex bucal o condones cortados para cubrir la vulva o el ano, y así ayudar a prevenir las enfermedades de transmisión sexuales. Sexo anal, introducción del pene en el trasero o ano. El sexo anal es una forma de sexo que incluye la introducción del miembro sexual masculino por el ano de la pareja. Para algunas personas el sexo anal puede ser un tema tabú debido a los estigmas asociados a la homosexualidad, aunque hoy en día es una práctica muy frecuente y cada vez más aceptada socialmente. Algunas personas disfrutan el sexo anal y a otras no les gusta para nada. Las dos son totalmente normales. Si no te gusta o no quieres intentarlo, no está bien que alguien te presione para que lo hagas.
El sexo debe hacerte sentir bien y ser cómodo para ambas personas. El sexo anal puede ser doloroso si no estás relajada y no usas un lubricante. El ano no produce su propia lubricación como lo hace la vagina. Así que el lubricante ayuda de que el pene o un juguete sexual entre en el ano con más facilidad y evita que el condón se rompa. No uses ningún lubricante que tenga aceite, como la vaselina, cremas o aceite para bebés. Los lubricantes a base de aceite pueden dañar el condón y hacer que se rompan más fácilmente. Puedes conseguir lubricantes seguros a base de agua o silicona en las farmacias o en los supermercados, en el pasillo donde están los condones. Escucha a tu cuerpo. Si el sexo anal o cualquier tipo de sexo te duele, detente. Cualquier sexo que sea doloroso o incómodo no debería continuar y tu pareja debe respetar eso. No puedes quedar en embarazo al tener sexo anal. Sin embargo, si tienes sexo anal sin protección, sin condón, tienes más chance de contagiarte de una enfermedad de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Por eso es importante usar condones y lubricantes siempre para bajar tu chance de contagiarte de una enfermedad de transmisión sexual. Si vas a tener sexo vaginal, oral o anal, habla con tu pareja sexual sobre cómo pueden protegerse de las infecciones de transmisión sexual. Uso de los dedos o manos, contacto de las manos con los genitales. Frotar tu cuerpo contra la otra persona, usualmente con ropa o frotación de los genitales. La masturbación es tocarse a sí mismo. Un orgasmo es una descarga de tensión sexual que ocurre durante el sexo o la masturbación. Usualmente es intenso y se siente muy bien. Tener un orgasmo también se le conoce como acabar, llegar, venirse, etc. Antes y después de un orgasmo puedes notar los siguientes cambios de tu cuerpo. Tu cara y el pecho se enrojecen y se calientan. Tu corazón se acelera, late muy rápido. Espasmos musculares en tus genitales. Una sensación placentera en tus genitales o en todo tu cuerpo. Durante un orgasmo por el pene sale una pequeña cantidad de semen, de 1 o 2 cucharaditas pequeñas. Esto se le llama eyaculación. El semen es un líquido blanco que tiene espermatozoides y otros fluidos. Se puede tener un orgasmo sin eyaculación o eyacular sin llegar a un orgasmo, pero usualmente las dos ocurren al mismo tiempo. Puede que una cantidad de fluido salga de la vulva antes o durante un orgasmo. Esto a veces se llama eyaculación femenina, también llamada squirting. Este fluido no es orina. La eyaculación femenina es menos común que la eyaculación por el pene. Pero si te sucede, está bien. No quiere decir que tienes algo malo o algo raro. Cada cuerpo es diferente y no hay una manera correcta de tener un orgasmo. Puede que tengas orgasmos de manera rápida y fácil, o quizás necesites más tiempo o una forma de estimulación específica. También puede que tengas orgasmos al masturbarte, pero no al tener sexo con tu pareja. Todo esto es normal. Experimentar con lo que te hace sentir bien puede ayudarte a conocer y entender tu cuerpo y saber qué cosas te producen placer. Aunque muchas personas piensan que el objetivo del sexo es tener un orgasmo, lo cierto es que aunque no tengas un orgasmo, puedes sentir mucho placer con el sexo. De hecho, poner mucha presión en tener que llegar a un orgasmo puede hacer que tú y tu pareja sexual tengan mucha ansiedad, lo que puede hacer que el sexo sea estresante y menos placentero. Relájate y recuerda que el objetivo principal es sentir placer y no lograr un orgasmo. Si esto te preocupa o tienes preguntas, no dudes en contactar a un médico especializado en la materia. Allí pueden responder estas y otras preguntas acerca de tu salud sexual en la adolescencia. La práctica sexual puede llevarse a cabo de muchas maneras, y la mayoría de ellas pueden ser realmente placenteras, según varios criterios. Según el tipo de vínculo emocional, en esta primera nos vamos a centrar en el grado de proximidad amorosa o afectiva que hay entre quienes mantienen la relación sexual. Aquí encontramos 2 grandes categorías. Sexo con amor.
El sexo no necesariamente debe llevarse a cabo con alguien de quien estás enamorado o enamorada. Sin embargo, cuando una persona siente algo especial por otra, la calidad de las sensaciones suelen ser mayor. Hacer el amor es la forma más estimulante de tener sexo, porque la experiencia va más allá de lo físico y lo estético. Sexo sin compromiso, no todo el sexo es con amor, ni hay que estar enamorado para tenerlo, pues el sexo sin compromiso es un tipo de práctica sexual común. Se caracteriza porque las dos personas que tienen relaciones sexuales no están interesadas en tener una relación basada en el compromiso. Pueden ser buenos amigos y tener una bonita amistad, pero no quieren ser novios. Infidelidad sexual es el acto sexual que ocurre fuera de una relación de pareja o matrimonio, existiendo este vínculo. Suele catalogarse como sexo sin compromiso, aunque en ocasiones ambos miembros de la infidelidad pueden sentir un fuerte apego emocional. Lo que caracteriza a esta forma de relación sexual es, entre otras cosas, que intentas mantenerse en secreto. Según el grado de planificación, hasta qué punto hay una rutina o una preparación para él. El encuentro sexual. Si nos fijamos en este criterio, podemos distinguir en los siguientes tipos de sexo. Sexo espontáneo es aquel que ocurre sin haberlo planeado. Por ejemplo, una pareja se encuentra en el probador de una tienda de ropa y deciden en ese momento dejarse llevar por la situación. Por otro lado, tenemos el quickskin. Es una modalidad de sexo espontáneo, pero tiene una característica que lo distingue de este. Es de corta duración. Es lo que se conoce en castellano como sexo rapidito. Es una situación improvisada en la que existen importantes limitaciones horarias. El sexo planeado es todo lo contrario al caso anterior. Por ejemplo, si una pareja decide que quiere tener sexo en el probador de una tienda de ropa y van en busca de un lugar donde dar riendas sueltas a su fantasía, muchas veces va asociado al uso de productos comprobados de antemano. Según la experiencia, si nos centramos en el tipo de experiencia que busca quienes mantienen una relación sexual, encontraremos los siguientes tipos de sexo. El sadomasoquismo es una práctica sexual en el que existe un dominador y una persona que adopta un rol sumiso. La práctica del sexo masoquista suele incluir dolor o situaciones de humillación en el contexto de un juego. Y existen una serie de juguetes sexuales que pueden adquirirse para hacer que esta experiencia sexual sea mucho más intensa. Eso sí, se trata de un tipo de sexo en el que ambas partes dan su consentimiento y en el que existen protocolos para terminar inmediatamente con el role-playing. Por ejemplo, una palabra de seguridad que indica que una de las personas quiere parar a pesar de que haya actuado como sumiso. Diferencias entre amor, sadiquismo, masoquismo y sadomasoquismo. El sexo tántrico es una experiencia sexual muy diferente a la que la mayoría de las personas experimentan en Occidente. Se centra más a la atención plena y en el de estar en el momento presente con todos los sentidos que en el propio acto sexual. Además, no necesariamente tiene que haber coito. El cibersexo es una forma de sexo que ha surgido en las últimas décadas y se caracteriza porque se utilizan las nuevas tecnologías para tener relaciones sexuales. Por ejemplo, cuando una pareja que vive a una gran distancia decide tener sexo por videollamada. Eso sí, a veces se busca este tipo de experiencia porque no queda más remedio que hacerlo de esa manera. Por ejemplo, ocurre si ambas personas viven muy lejanas de una a la otra. El sexo telefónico es una forma de sexo similar a la anterior. Sin embargo, no se utiliza el ordenador para tener sexo, sino que se emplea el teléfono para excitar a la otra persona y tener sexo mientras tienen una conversación subida de tono. El sexo outdoor es un tipo de sexo que se lleva a cabo al aire libre, por ejemplo, en la playa o en la montaña. Es una forma muy estimulante de tener sexo y aunque muchas personas no desean ser vistos mientras tienen relaciones sexuales, disfrutan de la sensación de que pueden ser pillados en cualquier momento. Sin embargo, en ocasiones es delito. El intercambio de parejas es un tipo de sexo en el que los novios
o casados están de acuerdo en tener relaciones sexuales con miembros de otras parejas. Existen locales en los que es posible llevar a cabo esta práctica. Sexo clásico. La forma de relación sexual más habitual y convencional es la que se lleva a cabo por parte de dos personas en un contexto de intimidad en el que ambos pueden mantener contacto físico directo. Según las partes del cuerpo involucradas en el contacto físico, poniendo el foco en la parte del cuerpo en los que ocurre el principal contacto físico entre quienes mantienen sexo, podemos destacar estas categorías. En la pareja, este tipo de sexo, más frecuente en la mayoría de los casos, tal y como su nombre indica, involucra o tan solo dos personas, sean parejas formal o no. El doujin o cancaneo, la nueva práctica sexual de exhibicionistas y mirones. Es una práctica sexual en la que intervienen tanto mirones como exhibicionistas. Para llevarse a cabo, las parejas suelen anunciar dónde y cuándo realizan el acto sexual. Un trío es una forma de sexo liberal que se caracteriza porque durante el sexo sexual participan tres personas y no dos como en la manera convencional. Hay individuos que piensan que esto es una manera incorrecta de tener sexo e incluso convierten a las personas en menos dignas, aunque esto no tiene que ver enteramente con la moral de cada persona. La orgía. Si el trío se practica entre tres personas, cuando participan más de tres individuos, tiene lugar en lo que se conoce como orgía. En la orgía hay intercambio de parejas sexuales, según si es consentido o no, aunque en muchos contextos se sobreentiende, esto no siempre es así. Y es que a través de la actividad sexual también se puede ir en contra de la voluntad de víctimas quienes sufren abusos o violaciones. Sexo consentido. Cuando las dos personas están de acuerdo en tener relaciones sexuales, es la forma de sexo más común en las sociedades occidentales. Puede ocurrir que en algunos casos una de las dos personas no esté de acuerdo en tener sexo con la otra persona. El sexo sin consentimiento es una forma de sexo poco frecuente y siempre supone un crimen llevarlo a cabo en los países occidentales. Como se ha dicho, ocurre cuando una de las dos personas no desea tener sexo con la otra, pero aún y así se lleva a cabo el acto sexual de manera forzosa. El sexo no consentido es considerado crimen y una de las formas de sexo ilegal, pero también lo es, por ejemplo, el sexo con menores. El sexo legal es aquel que ocurre en la mayoría de las ocasiones y en el que no se vulneran ni los derechos de la otra persona ni la ley. Por lo tanto, no tiene consecuencias penales. Bueno, señores, tomen nota y entiendan el significado de cada uno de estos tipos de sexo, que es la realidad de la vida de cada uno de nosotros. Solo deben saber su significado y saberlo ejecutar tomando en cuenta las precauciones y concientizar para así cuidar nuestra salud, nuestra vida sexual. Me despido siempre agradeciéndoles el hecho de que vean mis videos orientativos para llegar a ser mejores personas y me ayuden a que este llegue a cada rincón del mundo. Bendiciones a todos. Bye bye.